Buenas tardes a todos, jóvenes de esta asignatura Seminario de Deontología Docente. Hoy estamos a 30 de abril y este es el encuentro sincrónico del eje número 3. Esta actividad tiene o exige un compromiso individual. En el corte pasado o en el eje pasado anterior, el eje era el número 2, analicemos la situación, era un foro en el que, bueno, un foro, uno dice foro por la mecánica de trabajo en la que hay unos temas que se discuten, hay unos puntos de vista, hay alguien que expone un tema, hay otro que expone otro, hay otro que hace tal vez un resumen, hay una confrontación de autores y lógicamente un aporte desde cada uno de los saberes de los que participan en el foro. En ese sentido había que hacer un recorrido por la deontología y toda la práctica docente y toda la práctica pedagógica desde los primeros inicios, desde la antigüedad hasta los medios contemporáneos, medios o situaciones ahora que nos implica el uso de la tecnología, recabando aquella frase que en pandemia la adoptamos y que la tecnología llegó para quedarse. Y al tiempo de que aquel conversatorio que tuvimos con el profesor Martínez, en el que hablábamos sobre todas las bondades de ChatGPT y todos los temores frente al ChatGPT y toda la historia y el background de la inteligencia artificial, que para algunos es nuevo, para la gran mayoría es nuevo, pero para algo otro ya se había venido trabajando esto de manera anterior, de manera sistemática en el pasado, sino que ahora está como que mucho más transversalizado, si podemos decir esa palabra. Lo tenemos en el aula, lo tenemos en el derecho, ya hay bufetes de abogados que trabajan o litigan a través de inteligencias artificiales. Es más, creo que, no sé si alguien si alguien conoce el caso y quisiera hablar, está abierto el micrófono. Un caso de una decisión de un juez que se apeló en relación a una consulta que le hicieron a la inteligencia artificial, ¿cierto? Creo, no sé, ¿alguien levantó la mano? No sé. Pues que yo, bueno, hasta ahora deben haber muchas soluciones. Creo, si no sé mal, no sé si es Guatemala o Honduras, se apoyaron en la inteligencia artificial para empezar a revisar la ética de la misma inteligencia artificial, y eso fue el año pasado y fue aprobado ese decreto teniendo como base y ayudas a ChatGPT. Y otro caso, pero eso ya hace casi como 2 o 3 años, en algún estado de Estados Unidos, algún loco sin conocimientos jurídicos alimentó un aplicativo de inteligencia artificial, ¿sí? ¿Y qué hace este aplicativo? Yo voy en el carro, supuestamente yo cometí una infracción y me paró el policía. Policía, ¿sí? Ajá. O el chupac, como le decimos acá. Ajá. Porque entonces el policía pues dice, no, mire, de acuerdo al artículo 35 del Código de Tránsito de Vías Rápidas de Highway aquí en Colorado, usted tuvo esta infracción por X y X motivo. Entonces, ¿qué hace el aplicativo? La persona dice, sí, listo, por favor, y me dice cuál es habla con el celular y el celular le responde, obviamente la inteligencia artificial, si verdaderamente lo que está diciendo él aplica o no aplica. Ya, tenaz, ¿cierto? Porque entonces ahí nos colocamos nos podríamos colocar en una posición en la que podemos cuestionarlo todo y estamos en la libertad de cuestionarlo todo, ¿cierto? Por lo librepensadores que somos, pero también hay normas que hay que cumplir. Al caso que me refería o que parece que pasó en la parte del derecho es alguien atropelló a alguien y entonces el que atropelló parece que iba con estado de alicoramiento y lo condenaron, por decir alguna cosa, lo condenaron. Entonces, los abogados defensores del atropellado apelaron, ¿cierto? Apelaron para aumentar la condena.
aumentar la condena fue que los apoderados del que atropelló se lograron zafar de esa condena mediante pues, preguntas a la inteligencia artificial en relación a que el atropellado también venía ebrio, también venía tomado. Entonces lo cuestionaban desde la forma es, si usted está tomado, ¿qué hace en la calle caminando? Parece ser que por ahí de pronto no estoy yéndome por la línea correcta, sino que estoy tratando de interpretar toda la jurisprudencia, porque hay un montón de palabras nuevas. Entonces, profe, parece ser que esa cuestión de que el atropellado ya también iba cargando una culpa por ir borracho y de pronto hasta tiene razón, porque a veces nosotros vamos borrachos y nos colgamos en el bus y nos colgamos de afuera, nos caemos y queremos demandar y resulta que yo también tuve mi pedacito de culpa. Dale, profe. ¿Qué ventajas empezaron a salir de ChatGPT este año? Pero no solamente de ChatGPT, de todas aquellas plataformas que están utilizando la inteligencia artificial generativa. Y es que ya están abriendo APIs. APIs es una interfase que yo la puedo coger, ¿sí? Y lo que hago es coger la inteligencia artificial y la customizo de acuerdo a mis necesidades. O sea, ya no es la ChatGPT que nosotros encontramos de forma libre, sino que yo puedo ser abogado y alquilo, porque hay que pagar, ¿sí? Alquilo esta inteligencia artificial y yo mismo la entreno para que esta inteligencia artificial solamente se aprenda el Código Civil o el Código Laboral colombiano. Entonces, si yo soy abogado y yo entreno mi inteligencia artificial enfocado en este ítem, pues yo simplemente ya no tengo que andar con mil libros, sino que si yo tengo una duda como abogado, oiga, mire, tengo este problema, ¿cuáles son las recomendaciones, cuáles son las leyes? ¿Cierto? Entonces, yo ya puedo tener todo mi código civil en un aplicativo. Y si yo les pongo un problema, la inteligencia artificial va a ser capaz de racionalizar ese problema y decirme qué opciones yo como abogado puedo optar. Eso, sí señor, ahí nos vamos nutriendo a pros y contras, van a venir saliendo de ello, pero bueno, la tecnología va para adelante y tenemos que ir caminando al ladito de la mano de él. El eje número 3 de deontología docente y prácticas pedagógicas tiene una pregunta que orbita los contenidos del eje y es: ¿cómo se pueden diseñar unas prácticas pedagógicas enmarcadas en las consideraciones éticas y deontológicas? Entonces, hay una forma de utilizar herramientas. Hay unas herramientas que ya están descritas, que ya están, unas técnicas docentes que ya están validadas durante el transcurso de toda la aplicación, de toda la vida, por decirlo de alguna manera. Vamos a detallarlas acá, pero la pregunta o el quiz es: ¿cómo se pueden diseñar estas prácticas pedagógicas enmarcadas en consideraciones éticas y deontológicas? Es la pregunta que Marta Baracaldo, que es la autora del módulo, nos invita a pensar. Hay una videocápsula de 7 minutos y 53 segundos, si no estoy mal, en la que los invito también a verla. Recuerden que hoy hacemos un repaso del contenido del módulo y a renglón seguido usted tiene el compromiso de ponerse a revisar el resto de los contenidos. Hay una introducción, un estudio de casos en la educación superior, que es una lectura recomendada de Trinidad Donoso Vázquez, y unas palabras relacionadas con algunas prácticas que nosotros utilizamos en el aula de clase. Por ejemplo, el seminario, práctica que se configura a partir de un problema, una serie de problemas que se consideran fundamentales en un campo de conocimiento. También tenemos una conversación, estudio de casos, práctica que se utiliza por lo general en el campo de las ciencias sociales, en el campo de la administración y en el campo de la economía. Tenemos un taller, que es una práctica que fue la unidad básica de producción de los artesanos y estaba constituida por un maestro, un conjunto de oficiales y un cuerpo de aprendices, quienes eran los que aprendían un oficio.
Y nosotros esto lo hemos llevado al aula también para hacer un taller, de pronto no algo físico y manual, sino una actividad que alguno tiene que hacer, así como en la carpintería, alguien coloca las patas de la silla, alguien corta, alguien lija, alguien pinta, es como que traído ahí. El laboratorio, nosotros conocemos aquel recinto donde hay determinados instrumentos, se distingue porque pretende reproducir una experiencia o crearla, tal vez manómetros, calculadoras, giróscopos, termómetros, brújulas, algo, computadoras, tablets, son los más modernos y es un espacio, tiene sus medidas de seguridad, tiene sus medidas de vestimenta. Hay momentos en los que el profesor de laboratorio de química, por ejemplo, le dice, no le prohíbe, sino que le exige al estudiante que vaya con una bata, ¿cierto? Hay algunos dicen, no, pero es que yo no me voy a ensuciar, es que, hey, el reglamento es eso, hay que traer una bata, hay que traer guantes, no que hay que traer estas máscaras para los ojos. Entonces, son como que normas que cada una de estas experiencias pedagógicas o experiencias de práctica lo amerita. Más adelante encontramos el diseño y el profesor como diseñador. Por diseñador estoy yo siempre en la forma de articular teorías y prácticas para poder elaborar una actividad en clase. Ahora, con el uso de las computadoras, de los celulares, de los portales web, de las herramientas web 2.0, etcétera. Más adelante encontramos la conversación, que puede ser una actividad bastante conocida, bastante realizada, bastante popularizada dentro de el aula de clase. Hay una cita, una inscripción o una descripción de la conversación, el reconocimiento a la diferencia, tomar distancia de la propia opinión. No es una pelea, ni sino yo tomaré de lo que dice el otro compañero si estoy en desacuerdo. Ocuparse de la verdad, trata de abordar los elementos argumentados con elementos fácticos que puedan ser verificados para no ir a hablar sobre mentiras, ¿cierto? En Facebook se ha venido cobrando fuerza una corriente de humorista, pero bueno, eso lo destaca el humor. Empezar a hablar algo serio, hablan algo serio y terminan en un chiste, ¿ya? Entonces, eso dentro de la comedia puede entrar, pero no puedo tomarlo como una norma, no, o sea, hacerlo moda, porque no está dentro de la conversación normal de un aula de clase, sino que es humor, es parodia, y eso tiene su espacio. Lo que es humor es aparte, y lo que es en clase seriedad, es este tipo de conversación. Y seguir un orden, seguir el orden del discurso es otra de los puntos. Está referenciado, la invitación es a observar cada uno de estos elementos de la conversación. El valor ético de la conversación, más adelante una inscripción de Borges, más adelante el seminario, que es otra de esta asignatura se llama seminario de deontología y práctica docente. Voy a leer la definición. El seminario se configura a partir de un problema o una serie de problemas que se consideran fundamentales en un campo de conocimiento. Para poder examinar los problemas se debe establecer los textos en los cuales se presentan y los contextos en los cuales emergen, lo que constituye el corpus con el cual trabajarán los estudiantes. Así las cosas, este seminario de deontología trata de una serie de preguntas que se van resolviendo a lo largo del transcurso. Por ejemplo, la pregunta número 1 y la pregunta número 3 tratan de una actividad, la primera es de conceptualización, la tercera es de hacerlo, este eje de hacerlo, o sea, hazlo tú mismo. La segunda es analizando una situación y la cuarta es proponiendo. De esa manera tenemos individual, grupal y grupal. Y tiene unas teorías, unos encuentros, unas afirmaciones, unos contextos en los que dialogar, que es en lo que se enmarca la asignatura. Hay unas reglas de funcionamiento del seminario y son
entrega de un programa de trabajo que está establecido, lectura de los estudiantes, preparación de las sesiones, división del trabajo del seminario. Nos lo vamos a dividir en grupos o individuales, escritura por parte de los estudiantes y el trabajo final del seminario, que es como la socialización de esta actividad, de la actividad que estamos desarrollando en cada uno de los módulos. Más adelante aparece el valor ético del seminario, el estudio de casos. Yo creo que por acá, no sé si por acá hay una zona caliente, se le dice así cuando uno le da clic y sale otra cosa. Bueno, hay una explicación acá del seminario, perdón, del estudio de casos, problemáticas que fueron o son mayormente aplicadas en las ciencias humanas, sociales, en las ciencias contables, etcétera. El valor ético del estudio de casos, el valor ético del taller, el laboratorio, del que vamos a recorrer, vamos a mirar acá el contenido del laboratorio. Es decir, estas son descripciones de las diferentes técnicas que usa el profesor en el aula de clase. Estudio de casos, conversación, taller y ahora laboratorio. Laboratorio demostrativo, laboratorio experimental. Hay unas características y son la actitud, la creación, etc. Más adelante aparece el valor ético del laboratorio. Vamos a leer uno de los valores éticos, por ejemplo, de este laboratorio. Además de lo señalado respecto a las posibilidades de los laboratorios, es conveniente pensar que este puede responder también a las necesidades de una comunidad. Por ejemplo, el cambio climático, el posconflicto, la ciudad, la ruralidad. Bien. Más adelante encontramos el proyecto. Nosotros, a término de la especialización, tenemos que hacer un proyecto. O sea, ustedes deben hacer un proyecto. Ese proyecto, por lo general, va a ser una apropiación tecnológica o una disrupción tecnológica en el aula. El concepto de proyecto remite a una praxis, a un punto de vista que no separa la práctica de la teoría. Dicho en otros términos, toda práctica es teoría y toda teoría es práctica. El proyecto reúne tres elementos: teoría, práctica y finalidad, de manera orgánica. En esta dirección, un proyecto es una unidad de trabajo en la que para su diseño se deben tener en cuenta estos elementos que aparecen acá en pantalla. Esto está inmerso en las actividades de proyecto que cada uno de ustedes debe hacer. Este proyecto es en grupo, quiere decir de que ustedes van a reunirse en ese trabajo del eje número 2 y del eje número 4 y hacer una propuesta. Ya se avisará con tiempo en qué consiste ese proyecto. Entonces, tenemos acá A, B, C y D. A, una dificultad que facilitará la emergencia de un problema mediante un análisis conceptual. Es decir, de pronto yo quiero hacer un proyecto para poder potenciar las habilidades de lectura y escritura en los estudiantes, porque hay un problema y los muchachos no saben escribir, no saben leer. B, un curso de acción de acuerdo con un problema. Yo tengo que establecer un plan, un diseño de cómo voy a abordar esa problemática. Por ejemplo, voy a hacer un sitio web, voy a hacer una animación, voy a hacer un juego para potenciar las habilidades de lectura y escritura. C, la determinación de las herramientas de trabajo. ¿Qué herramientas voy a utilizar? Pues voy a usar un sitio web, voy a construir, qué sé yo, un juego de palabras o un juego en la nube. Los muchachos difícilmente pronuncian las palabras, entonces voy a colocar unas animaciones con unos videos. D, la transformación esperada gracias al curso de acción y al uso de las herramientas de trabajo. Entonces ahí tendré que hacer un mecanismo de evaluación si el final de mi trabajo está siendo poderoso para poder abordar esa problemática, y eso lo puedo medir a través de un instrumento de recolección de información, puede ser una encuesta o un cuestionario. Y en la evaluación de la transformación lograda, pues ahí voy a hacer algunos ajustes en la implementación, voy a hacer unas recomendaciones y una propuesta y unas recomendaciones y unas conclusiones. Tal vez en la propuesta yo sugiera que ese proyecto, como ya se acabó mi tiempo, que ese continúe en una segunda fase, ese proyecto. Entonces, a esa problemática de la
reforzamiento de las competencias de lectoescritura, yo puedo sugerir que un siguiente proyecto haga un juego de tarjetas, unas fichas, y haga una dinámica en la clase para que los muchachos se motiven a leer y se motiven a hablar bien, ¿cierto? Puede ser. Entonces yo propongo esa fase como un acto de recomendación. Esto es el proyecto, el valor ético del proyecto y la bibliografía de este módulo. Partes, Borges, Costaridia, de Wey, Navarro, Sonja, Universidad Central y Weissman. Creía que este Bartes era Richard Bartel y no es Bartes, o será Bartes. Lo obvio y lo absoluto, imágenes, estos voces pairos. Bartes R, me causó la duda. Tenemos tiempo, 5 y 22, sí. Richard Bartley, creo que Bartley. Richard Bartley. Bartley Richard, él es el de la gamificación, Richard Bartley. Y aquí dice Bartes R. No sé si es el mismo, creo que no es el mismo, o no sé si hay un error. Bueno, pues me quedó ahí esa duda. Bien, ese es entonces el recorrido del referente de pensamiento, que nos invita a hacer un recorrido por las diferentes estrategias que nosotros podemos utilizar para dinamizar contenidos, como son el proyecto, el taller, la conversación, el seminario y los valores éticos asociados a cada uno de ellos. Esos valores éticos que son cómo lo voy a abordar, cómo debo disponerme, qué disposición va a tener, tal vez cuáles son los integrantes, qué preconceptos debo tener, cuál es el procedimiento a seguir. Es como las conductas de entrada de esa aplicación, de esas herramientas. Repito la pregunta: ¿cómo se pueden diseñar unas prácticas pedagógicas enmarcadas en las consideraciones éticas y deontológicas? Es la pregunta. Vamos a remitirnos a las tareas. Creo que está bien suave, bien light el referente de pensamiento, porque nos habla de estrategias y herramientas que nosotros hemos utilizado. Y si no las hemos usado, al menos las hemos participado, porque en el colegio hicimos tareas y hemos participado en algún seminario, ahora en la virtualidad. Hemos hecho proyectos, menos en ciencias hemos hecho proyectos, por lo menos a foros hemos asistido, hemos participado, etcétera. La fecha de entrega de esta tarea es el 13 de noviembre. Quiere decir de que no es para este 6, no es para el 6, es para el 13. O sea, no es para este, sino para el que viene. Profe, 13 de mayo, de noviembre no. Ándale, ¿qué dije yo? Noviembre. Y me alcancé a asustar. Ey, cuidado, no. No, pero ya, o sea, nos da tiempo para presentarlo. Ya, no se puede porque se cierra el módulo, tengo que poner notas antes, no, eso no es. Fíjate que algún muchacho, uno le pone un examen un trabajo, entonces dice, ¿cuándo se lo entrego? Profe, póngalo para diciembre. El muchacho cree que es fácil, así resulta de que no, porque hay que poner la nota antes. Yo te lo puedo aceptar en diciembre, pero ya en diciembre no puedo montar la nota. Entonces, bueno, menos mal, tenemos cierto tiempo. Recuerden que es individual, entonces ahí le imprimimos una poca de celeridad. No le digo que trabaje mañana, no le digo que salga a marchar mañana, no sé, o sea, la afiliación, así como dice el profe Martínez, de política no hablemos porque o sea, no nos va tan bien. Sino vamos a por lo menos la otra semana ya hacerla con calmita, con tiempito, ¿cierto? Bien, actividad evaluativa, tarea, habilidades de pensamiento a desarrollar, 6 horas. Voy a colocar esto en el diseño automático. Habilidades de orden básico: observar, identificar y clasificar jerárquicamente. Habilidades de integración: analizar y sintetizar. Y habilidades de orden superior: pensamiento creativo y pensamiento crítico. Nombre de la tarea, ¿alguien dijo algo? Juan Martínez, cuéntame, Juan. Profe, puede agrandar esa primera parte, eso, dice habilidades de orden básico.
Eso, Porque, sí, porque, ay, pero eso no ya. Sino que uno cuando, como es el navegador, se expande todo, entonces toca volver y recoger. Listo, bien. Mire lo interesante que puede llegar a ser esas habilidades de orden básico y cómo las entendemos. Resulta que la inteligencia artificial puede observar mucho más que nosotros, identificar y clasificar y comparar. Por eso es importante entender que la inteligencia artificial en esas primeras habilidades ya está adquiriendo competencias, por decirlo así. Pero el ser humano está más arriba de esas competencias. Entonces, ¿qué sí le compete al ser humano? Analizar, sintetizar y evaluar. Eso no lo hace la inteligencia artificial. ChatGPT lo puede hacer, pero pues eso es como esperar que otro me haga el trabajo. Pero en realidad eso todavía falta. Y mucho menos la inteligencia artificial va a tener un pensamiento creativo, va a tomar, digamos, decisiones consecuentes y pensamiento crítico. Pero por lo menos esas primeras ya se pueden hacer en gran cantidad. Listo, gracias a mi profe por el aporte, claro que sí. Ahora, algo también que le debemos imprimir valor a esto, y es que nosotros lo hacemos con la experiencia de cada uno de nosotros. Es decir, los que son informáticos analizarán esto y verán estas soluciones y verán la observación e identificarán y todo, y de alguna forma le imprimirán un toque tecnológico por el background que tienen. Los sociólogos, los filósofos, los filántropos, los pedagogos le imprimirán el toque humanista, el toque romántico, el toque social, ¿cierto? A su aporte. Los que son médicos, los enfermeros, los arquitectos, los licenciados. Es decir, hay un conocimiento adicional que uno le imprime a cada uno de estos resultados que uno va generando como alternativa de solución. Algunos podría quedarnos en la mera contestada, o sea, preguntado, contestado, ¿sí? Pero ya dependiendo de la background o del preconcepto, preconocimiento que nosotros vayamos a tener, que nosotros tengamos al momento de abordar una problemática, ahí le imprimimos ese toque. Por ejemplo, los policías, por ejemplo, los militares, los policías, le imprimen mucho a todo seguridad, el toque de la seguridad. No sé si hay hijos de militares en el auditorio, pero siempre hay un toque de seguridad, ¿cierto? Los médicos, los enfermeros, entonces, en todo lo que harán le colocarán un toque de sanidad, ¿cierto? De limpiarse las manos, de lavarse las manos, de estar pendiente de la iluminación, del calor, de los virus cuando uno va a los gimnasios, etcétera. Bien, el nombre de la tarea es propuesta de un código deontológico. Vamos a hacer de manera individual, cada uno de ustedes van a hacer una propuesta de un código deontológico y le pueden imprimir el background que cada uno de ustedes tenga en relación a su formación. Objetivo de aprendizaje: diseñar una propuesta con elementos teóricos del módulo que estudia código ético para docentes. Requisitos: descripción de la tarea. De manera individual, elabore un código deontológico para los docentes de la ciudad o municipio donde residen. Ese es otro toque que hay que ponerle, el toque contextual, ¿cierto? Porque no es lo mismo ser un docente de la costa o un profesor, un profesor de la costa o un profesor del centro del país o a un profesor isleño. Los isleños tienen una forma muy particular de ver las cosas en relación a la practicidad. Yo tengo alumnos aquí sanandresanos y guajiros y no sé, su estructura mental, es decir, no quisiera decir nada porque está quedando grabado, nada que fuera a actuar en mi contra, pero piensan o procesan de manera muy distinta como uno debería pensarlo, pero pues, es por su cuestión chévere, es relajada, relájate que eso, la pintura lo tapa, no te preocupes, o sea, es como una bacanería que en algunas regiones no estamos como que muy alineados con esa forma de pensar, y todos cabemos
en esta colcha de retazos, como se dice. Requisitos de la tarea. Se realiza de manera individual. Se deberá realizar la lectura del referente de pensamiento 3. 3. Tener en cuenta las lecturas complementarias y los recursos de aprendizaje propuestos en el referente. Instrucciones. De manera individual, proponga un código deontológico para docentes de la ciudad o municipio donde reside, en donde se registren como mínimo 10 comportamientos éticos que la comunidad educativa espera que los docentes de las diferentes instituciones educativas. Recuerda que estos componentes, estos comportamientos no solo están en el marco de la relación docente-estudiante, sino también existen comportamientos esperados de los docentes con sus colegas, padres de familia, institución, autoridades, gremio y la profesión. Entonces se podría, como son 10, entonces serían 4 con los estudiantes, 2 con los compañeros, 2 con las instituciones y 2 con la profesión. Además, conectar cada comportamiento con la teoría abordada del eje, o sea que hay que hacer una referencia APA y hay que hacer una referencia, por ejemplo, Bartel, tal 2000, tal cosa, con base en esto, él dice que tal cosa y yo sugiero esto, tal cosa, o yo propongo tal cosa. Y demás búsquedas realizadas en las bases de datos especializadas con sus respectivas citas en normas APA. Entregue el código deontológico en un documento en Word y no olvide cargarlo en la plataforma virtual como resultado del ejercicio de aprendizaje. Sencillo, entonces vamos a hacer como que una hoja de presentación. Te va a hacer un documento, la hoja de presentación con los datos. Luego el código deontológico y unas conclusiones y unas referencias. Y ese código deontológico, ahí van a estar inmersas las referencias de lo que vamos a estar tratando. Quiere decir de que no voy a hacer un documento de 20 páginas. Si le salen 2, puede ser el código deontológico en 2 o 3, incluida presentación y referencias 3, 2 o 3, 4 hojas, puede ser, ¿cierto? Es decir, al menos una hoja carta, ¿sí? Con las 10 propuestas del código deontológico. Urna virtual, pregunta del día. Vamos a alguien y listo, ya ahí se terminó. Alguien levantó la mano aquí, Juan Martínez, cuéntame. Profe, ese punto me parece interesante, o sea, cómo uno puede tener una ética diferente dependiendo de la zona geográfica. O sea, si a mí me dicen que yo debo actuar sin mentira, eso implica que entonces en ciertas zonas geográficas miento más o miento menos. Puede ser, o dependiendo de lo que le hacen, puede ser. Ahora, bien por ese ejemplo, profe, y en el mundo, por ejemplo, en Japón hay cosas que se pueden hacer, en Asia hay cosas que se pueden hacer y te penalizan con la muerte o con la cadena perpetua, mientras que hay otros países como el nuestro, como Sudamérica, en las que no aplica o sea, no es como tan riguroso. Creo que en Estados Unidos también, no sé, si aquí hay una profesora que vive en Estados Unidos, que ella cuenta de que casi que en todos los estados hay normas y cuestiones diferentes. O sea, casi como tú dices, normas de comportamiento, o sea, es bien visto para un lado y no es tan bien visto para el otro. Hay que dar abierto el debate. Si es que la ética, yo pienso que la ética es como unas normas generales, ¿no? O sea, sí. O sea, seccionar la ética de acuerdo al lugar se vuelve escultural, siendo que la ética es universal. Sí. Aun cuando hay sesgos, hay culturas, hay que no deberían influir, pero que de alguna forma, por ejemplo, uno ve situaciones en las que aquí pasó, en la costa pasó, un muchacho mató y unos compañeros profesores madrugaron un domingo a manejar bicicleta y a la altura de la salida a Puerto Colombia vino un carro y mató a 4
y el muchacho al final le hicieron casa por cárcel y esto y aquello, en la ética la cogieron y la fueron moldeando, que al final casi que al final el culpable fue el que salió el domingo a montar en cicla. O sea, profe, que, por ejemplo, diría yo que la muerte es muy ética, porque nos toca a todos. ¿Sí? Entonces, siendo la muerte muy ética, es una ética democratizada. Y si nos cubre a todos, en sí misma se convierte en una ética. ¿Sí? Ahora, es como, por ejemplo, dice la historia que a Moisés le dieron 10 mandamientos, ¿cierto? Y uno de esos dice no matar. Pero 3 capítulos más adelante hay alguien que dice, alguien superior que dice, vayan y maten a todos. ¿Sí? Entonces hay una confusión ética entre lo que me dijeron, había un código que me dieron, ¿sí? Pero 3 milenios después me contradice la ética. Como los otros no creen en lo que yo creo, entonces voy y los mato. Entonces hay una contradicción ética entre las 10 mandamientos y en 300 años después el que mandó matar al pueblo de Jericó. Exacto. Por eso digo que la ética es una, ¿sí? Y es como la muerte, es democrática. Democracia, señor. Tenía otro caso, se me fue, otro caso iba a colocar también así bueno, aquí nos da para una hamburguesa y una gaseosa y ponernos todos a hablar ahí. ¿Alguien quisiera aportar algo, preguntas? Mis profes, Paula, Oscar, bienvenidos al debate, María, Yurley. Les he colocado en el... Hágale. Que opinen, no sé, alguno. A mí me parece chistoso el cuento de que a mí me dan 10 mandamientos, pero 3 siglos después tengo que matar. ¿Sí? Y lo más irónico es que ese pensamiento sigue. O sea, si usted no pertenece a mi misma línea ética, si mi línea ética dice no matar, pero si no pertenece, yo voy y lo mato. Entonces, hay algo que, hay una confusión ahí interesante. No sé, Paula, Yurley, los compañeros. Muchos también dicen que el fin justifica los medios, el fin justifica el medio, pero eso no podría ser aplicado a todo, porque entonces cualquiera dice, por ejemplo, al azar hay que matarlas. Uno dice, pero, o sea, ¿cómo así? O sea, están justificando una cosa por otra, es como que un pensamiento maquiavélico, pero que de alguna forma ha cobrado, se ha metido en la psique de la gente, en la psiquis de la gente. Bueno, cuéntame, Paula. Profe, pues ahí tomando lo que menciona el profe y Juan, pues yo creo que ahí también entra un papel importante y es como el tema de la moralidad, ¿no? Lo que para mí está bien y está mal, puede que para el otro o para los otros no sea igual, ¿sí? Entonces, digamos que, como lo decía el profe, o sea, el fin no justifica los medios, pero pues cuántas veces no hemos visto este tipo de injusticias, por ejemplo, del señor que se robó el caldo Maggi y lo sentenciaron 10 años a prisión, pero entonces tenemos el feminicida o tenemos el que viola niños y le dan 1 año de cárcel y ya, ¿sí? Entonces, digamos que desde mi carrera, ¿sí? Yo soy psicóloga, uno debería creer en la resocialización, ¿sí? Como en volver a tener al sujeto, en esperar que el sujeto como que deje de tener esas conductas, que reaprenda nuevamente cómo estar en sociedad y demás. Sin embargo, no es tan sencillo que una persona erradique una conducta, ¿sí? No es como el que quiere cambiar, cambia, y es que mi novio va a cambiar porque él prometió que iba a cambiar. No, es diferente, es más complicado. Esto es un ejemplo hipotético. Y exacto, y digamos que eso también tiene mucho que ver como con el contexto, ¿no? Digamos, no es que la persona que nazca en un contexto cómodo, con dinero, con oportunidades, esté como exenta de ser ladrona, de cometer un delito, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un tema de debate, un debate largo, un debate, yo creería que también hasta interminable, porque como les mencionaba, o sea, considero que es desde el bien
y desde el mal, pero desde algo muy subjetivo, ¿sí? O sea, como que las opiniones que tendríamos en este momento serían más que todo subjetivas y no objetivas, ¿sí? Está, no sé, la mamá que mata a un señor para ir y darle leche a un bebé, entonces van a estar quienes digan, no, pero es que la señora tenía hambre y no tenía cómo darle de comer al bebé, y van a estar los que dicen, no, pero pues es que si es una señora puede trabajar y puede no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces creo que es un debate complicado desde la objetividad, pero eso también siento que habla mucho como del profesionalismo que tenemos nosotros, ¿no? Hace unos años, dime. Tú eres psicóloga, por lo tanto quiere decir que estás haciendo unos procedimientos y unos lineamientos que contemplan el comportamiento humano, ¿cierto? Referente a esas disociaciones de equilibrio entre el bien y el mal, hay un escritor, psicólogo y psiquiatra que se llama Brian Weiss, ¿sí? No sé si lo has escuchado. No. ¿No? No. Listo. Entonces, ¿qué es lo interesante de este psiquiatra, de Brian Weiss? ¿Sí? Es que es un tipo que es académico, es director de algunas cátedras de universidades en Estados Unidos, ha expuesto muchas investigaciones, unos papers, y se encontró con esta situación. Resulta que llegó una persona con problemas o con dificultades de orden psicológico, entre comillas, ¿sí? Y resulta que dentro del orden de la psiquiatría, no sé si en la psicología, existe una metodología que se llama hipnosis, ¿sí? Entonces, este reconocido psiquiatra, ¿sí? Estoy hablando desde el punto de vista de un tipo muy catedrático, con una rigurosidad científica, y esta persona que llega le hace la hipnosis para entender por qué le tiene miedo a ciertas circunstancias. Qué sorpresa que cuando él empieza a hacer la hipnosis de esta persona, ¿sí? Empieza, bueno, ¿qué le pasó a usted a los 10 años? Ah, es que yo estaba en esto. ¿Qué le pasó a usted a los 2 años? Ah, es que me pasó esto. Ah, ¿qué le pasó a usted cuando estaba en el vientre de su mamá? Porque él había hecho hipnosis hasta ciertas edades. Pero entonces él dijo, bueno, si yo he podido hacer hipnosis hasta los 2 años, ¿por qué probemos y hacemos una pregunta más atrás? ¿Sí? Y resulta que la chica le dio respuesta. Pero aún así, después de muchas sesiones, ella no mejoraba en su problema. Entonces él siguió haciendo su trabajo científico de hipnosis, ¿sí? Y resulta que se fue, y esto pues, por eso digo, o sea, el problema no es que no hayan respuestas, el problema es que nos faltan hacer preguntas. Y este científico, este psiquiatra, que tú lo puedes ver en la bibliografía de él, creo que es de Oxford, se saltó una vida. Y el man no entendía eso. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así que se saltó una vida? Y esto es algo que hay que comprender. Listo, vale, vamos a escuchar a Yurley. Cuéntame, Yurley. Gracias, profe. Yurley. Buenas noches, profe. Para hacerles un comentario respecto a lo que ustedes estaban diciendo, charlando ahí sobre la muerte, que no matará, si es. Cuéntame. En mi caso, pues por lo menos lo que comentó Paula, de que por lo menos a mí llegan a tocar uno de mis hijos, créame que aunque no sea asesino, me vuelvo asesino. Porque, o sea, ya yo tuve esa amarga experiencia de perder un hijo. Y es algo muy fuerte pues, no sé si hay doctores aquí en la especialización, pero por médicos que se creen Dios, que se la saben todas. Entonces créame que eso es algo que, pues, son mandamientos, pero uno también en momentos de rabia, de ira, uno no piensa. Ok, Yurley, gracias. Sí, eso es muy, ahí nos movemos en la línea de la subjetividad también, porque lo que puede ser bueno para uno, para el otro no tanto. La ley, por ejemplo, la ética indica de que cuando hay un asesino y lo cogen, hay que entregárselo a la ley para que lo juzguen, pero
si tú te encuentras que resulta de que mató a un familiar tuyo, ya ahí se mezclan situaciones que difícilmente puede uno controlar. Son las 5:46, está muy buena la charla, pero ya va a iniciar la otra clase. Ahí tenemos bastante tela para cortar y me hubiera gustado escuchar a Oscar, a Ana, a María, Yurley aportó, Paula aportó y Juan Martínez aportó. Entonces, la cena está servida, la ética y la deontología, todo esto, todas estas situaciones son puntuales, están claras, pero están administradas o interpretadas por humanos y cada uno, pues así como en el accidente del muchacho aquel, alguien decía, no, pero él se tomó unos tragos y lo mató, eso es circunstancial porque él no es asesino, él se va y lo echaron y lo mandaron para la casa. Y entonces la familiar, los esposos, los hogares destruidos que quedaron por esos 4 fallecimientos en la vía que, pues, bueno, hay tela como para cortar un ratico. Les agradezco por sus aportes. La tarea se las copié acá en el grupo de WhatsApp. Corrijo que es para el 13 de mayo, lunes 13 de mayo la entrega. Yo estoy todavía en revisión de la actividad anterior y con base en ello, vamos a ir articulando esa propuesta y por el grupo hablando sobre esa propuesta del código deontológico de los 10 puntos, con base en las referencias bibliográficas que también deben incluirlas. Gracias por haber venido. Si quieren, abran la cámara, el micrófono para que se despidan. Gracias a Ana Patricia, Ana Ramos, Anderson. Gracias, Oscar, Juan Martínez, muy amable por sus aportes. Gracias, profe. Chao. Ana, okay. Chao. Muchas gracias. Jennifer, vea, va en el 3 milenio Jennifer. Gracias. Chao. Que tengan una feliz Chao, tarde. profe. Janet, ok. Que descansen todos. Ok, over, nos vemos. Éxito. Chao, que estén bien. Muy bien. Chao, mañana les comparto la grabación. Gracias, profe. Muy amable. Ok. Bueno.